Si uno habla hoy con muchas de las personas, de los abuelos, de las personas que están entre los 40 y 50 años, todo el mundo se reconoce como campesino y con una tradición campesina. Pero el gobierno no ha legislado, ningún gobierno en este país ha legislado a favor de esta realidad y de esta cultura. El campesino es ese hombre o mujer que primero está arraigado a la tierra, que tiene el arraigo por la tierra, que la posee, que la trabaja o que aspira a tenerla, porque el que no tiene tierra no deja de ser campesino. Es una persona a la que se le ha privado esa posibilidad, pero no por ese hecho deja de serlo. Bueno, las primeras acciones que se han venido realizando el campesinado como tal, pues han sido las marchas, las protestas, para que el campesino sea visibilizado, para hacerle reconocer a lo estatal que el campesino existe, que el campesino cuenta, que el campesino aporta a la sociedad. Uno, para visibilizarse, tiene que salir a la vía a demostrar quién es en realidad, si es que hay ese campesino o es que no lo hay. Y así nos ha tocado a nosotros. A mí personalmente me ha tocado dormir en la vía 3, 4, 5 o hasta 6 veces en guardia. Si al campesinado no se le cuenta, entonces uno no sabe qué está pasando con los campesinos. Un criterio mínimo de análisis es saber quiénes son los campesinos, dónde están, y para eso necesitamos ese reconocimiento, porque el Estado, digamos, captura para todos los sectores de la sociedad colombiana cifras y datos muy importantes que permiten tanto el análisis como el desarrollo de políticas públicas. Sociológicamente era por lo menos exótico pensar que cuando lo campesino ha estado en nuestras vidas permanentemente, esa categoría no había aparecido nunca en las estadísticas. Eso nos resultaba increíble. Por ese asombro dijimos, pues mientras esté en nuestras manos, este asunto tiene que avanzar rápido. Se trata de participar, de que al ser reconocidos las voces de mujeres, hombres, de jóvenes que trabajan en el campo sean escuchadas, y a partir de esas voces se pueda integrar al territorio con otras voces y se construya pues para todos y todas. Yo creo que tienen como dos raíces. Primero, las falencias de la Constitución del 91, digamos, los prejuicios liberales sobre los que estaba parada la Constitución del 91 y todas sus falencias digamos, de reconocimiento de ciertas identidades, pero no de otras. Entonces ahí claramente el campesinado queda por fuera de una manera brutal. Nos propusimos igual tener voceros propios en la Asamblea Constituyente para defenderlas. Y de hecho hicimos la recolección de firmas, las aportamos, pero al final la registraduría decidió invalidar buena parte de las firmas, y con las que declararon válidas no nos alcanzó para poder tener vocería directa. Eso creo que tuvo bastante peso, porque nos tocó entonces, como nos ha tocado muchas otras veces, actuar, tratar de llegar a la Asamblea Constituyente a través de terceros, a través de voces prestadas. Ahora, en cualquier programa, en cualquier política pública que se desarrolla, pues empiezan a decir, está la población rural, o está la ruralidad, o está el campo, o está el sector agropecuario, y creen que con eso se están refiriendo específicamente a los campesinos. Porque ustedes pueden saber que en los formularios de todo que sale que otros, ¿sí? Salimos como otros, pero la palabra campesino no sale por ninguna parte. En vista de eso, nosotros al inicio de este milenio hicimos un encuentro nacional, y ese encuentro votó un resultado que fue un mandato agrario. El tal paro nacional agrario no existe. No existe. Y hoy se cumplen 5 días del paro campesino. El
campo está sufriendo mucha hambre. En ambulancia fueron trasladados varios de los campesinos que resultaron heridos luego de los enfrentamientos con la fuerza pública en Pinchote, Santander. Tensa calma se vive esta noche en Boyacá. Tunja se encuentra prácticamente sitiada por los manifestantes que no permiten entrar ni salir. Hasta que no nos den solución o empecemos un tipo de negociación como se la propusimos acá, no levantamos los bloqueos. Hemos dejado la puerta abierta al gobierno nacional para que de inmediato llame a los sectores en movilización para constituir una mesa nacional de negociación. Fuimos hasta Bogotá, la gente de aquí fue en Chivas, en ese tiempo no sabíamos ni qué era un gas de los ESMA, ni sabíamos cómo era. ¿Qué tal si nos hubieran cogido en Bogotá, que no sabíamos nosotros nada de eso? Pues algunos hasta ahorita no los encontraríamos, porque en una dispersión donde uno no conoce, pues uno pues prácticamente algunos de los que ahora estamos viejos y hay unos que están jóvenes, se nos hubieran perdido por allá, porque no sabíamos qué era una gaseada. En ese paro exigíamos el derecho al campesino, porque nosotros no tenemos reconocimiento, los campesinos somos muchos, más que los indígenas, pero de este campesino el gobierno ni nadie se acordaba, y este campesino es el que más trabaja la tierra y el que mantiene pueblos y ciudades. El reconocimiento y el acceso a la tierra, al acceso a la salud, a todas las infraestructuras en las veredas, acueducto, energía. Y con ese paro que hicimos, nacional casi, pues se dieron cuenta que sí había campesinos y se están dando cuenta que hay muchos campesinos en todos los departamentos. Para estarnos ahí, para estar 30 días, 23 días, 25 días, 18 días en la vía. Y eso yo no se me ha quitado, no he perdido un pelo por eso, por uno reclamar la dignidad de uno, el criterio que uno tiene de campesino. A partir de la jornada de movilización, del paro agrario del 2013 y de la minga del 2014, nosotros veníamos exigiendo la inclusión en el tercer Censo Nacional Agropecuario, que era un censo básicamente económico. Lo sociodemográfico era la información genérica de la familia, pero no había nada de las prácticas, de la actividad cultural, de otras cosas. Y nos trataban como empresarios rurales. Sin embargo, el gobierno nacional no nos tuvo en cuenta, a pesar de que nos incluimos en la cumbre agraria y ese tema quedó planteado con el respaldo de Naciones Unidas. Entonces, de las comunidades de aquí de la región, sobre todo los procesos afines a la CID en Tierra Adentro plantearon hacer una tutela. Y sale el fallo en contra y cuando planteamos hacer una reposición o hacer la apelación, los tiempos no daban para que nos incluyeran ya en el censo, entonces dijimos dejemos eso ahí, pero entonces no fuimos consultados, no se incluye la pregunta de los campesinos, entonces nosotros no vamos a dejar hacer censo y por supuesto no se hizo. Cuando tuvimos, digamos, el conocimiento de que el DANE dijo que nos iba a incluir en el Censo Nacional de Población y Vivienda que estaba programado para el 2017, nosotros empezamos a trabajar la idea de que no podían dejarnos en pendiente como en el otro censo. Entonces se habían hecho algunos relacionamientos con expertos, con gente a través de las universidades y eso nos fue llevando como al intercambio con De Justicia. El argumento central de la tutela yo creo que se resume en el lema que en conjunción con las organizaciones campesinas quisimos darle a la tutela, que es que para que el campesino cuente tiene que ser contado. Entonces, si el campesinado no era incluido en el censo nacional poblacional, el Estado no contaría con la información necesaria para realizar las políticas públicas a las cuales tiene derecho el campesinado y por consiguiente violar el derecho a la igualdad material del campesinado. Ese era el eje de la sentencia. Sí, recuerdo que eso se hizo mediante unas firmas, que nosotros nos tocaba recoger unas firmas para colocar la tutela ante la Corte Suprema de Justicia.
así, para que el campesinado fuera incluido, fuera contado. Había un interés no solo de las organizaciones campesinas, sino de las bases. 1.800 personas nos dieron poder para que las representáramos en el trámite de esta acción de tutela. Llegaron con la idea de la tutelatón. Se hicieron reuniones zonales. Aquí en la biblioteca se hizo la reunión de Occidente y la gente llegó, se contó la propuesta. Y luego cuando se citó al notario para darle el poder, la gente llegó, se hacían colas completas, dando el aporte cada uno, recuerdo que eran 6.000 pesos. Y la gente muy feliz, la gente cree en que sí se puede. Y obviamente se implicó un trabajo enorme, no solo de nosotros para organizar ese material, sino en la entrega de la tutela ante el tribunal. Tuvo, implicaba como esfuerzos prácticos particulares que nos hizo que fuera una entrega que tomó, más del usual en la presentación de una demanda, que cuando uno presenta una demanda es un acto jurídico relativamente rápido, y aquí fue un acto bastante extenso que implicó, en el tribunal casi que una desorganización de lo que estaba pasando ese día en el tribunal. Salió el fallo inicial en diciembre y nos salió casi que en contra, o sea, no nos aceptó porque el análisis que hicieron era que nos estaba afectando un derecho fundamental. Entonces se dijo, vamos a apelar, y en febrero que salió la apelación ya, digamos que fue un intermedio, nos reconoce, obliga a que nos deben incluir, pero no para el censo nacional. En la parte resolutiva de la sentencia le recordó a las autoridades esos deberes del Estado de, primero, realizar mediciones estadísticas sobre la situación del campesinado, y en segundo lugar, en consulta con las organizaciones campesinas, formular una política pública para superar los problemas de violación del derecho a la igualdad material del campesinado. Y ya cuando salió que sí, que había una puerta, que a través del fallo se había logrado algo, fue una cosa demasiado feliz. Todo el mundo se abrazaba en todas las reuniones, la gente se aplaudía, fue una cosa muy bonita. Pues ya con esa sentencia, y cuando ya se comentaba a la gente que pasó esto con la tutela, que en primera instancia no se dio, pero en segunda instancia se dio, la gente empezó de una u otra manera a creer en ese proceso, a indagar más sobre qué se estaba tratando en la cuestión de la tutela, qué había pasado con la tutela, preguntar, empezó a creer de que era posible porque tantos años y no se había tenido algunos pasos, solamente diálogos. Empezó a creer, eso dio paso para que la gente y las comunidades, por lo menos en este sector, participaran más de otras actividades como movilizaciones, porque estaba en juego también ese reconocimiento y ese apoyo a lo que ya se había logrado con la tutela. Una definición integral del sujeto campesino que no entienda de manera anticipada que es ante todo un sujeto o productivo o político, ¿sí? Sino que logremos a través de distintas dimensiones dar cuenta de la complejidad de este sujeto. El campesino primero no es un sujeto aislado que se relaciona únicamente con factores de producción, sino que está en un entorno, hace parte de una familia, no solo se dedica a las actividades agropecuarias. Y una de las cosas que para mí es más importante cuando estuvimos en las discusiones del concepto es desvincular un poco esta idea de campesino muy patriarcal, de campesino es el hombre que se vincula con la tierra, y incluir dentro del proceso a las mujeres y también una mirada más allá de la actividad meramente primaria del campo colombiano. De hecho, a pesar de todas las resistencias para el Estado, es fundamental, el Estado necesita saber con quién hablar. La sociedad colombiana, que en distintas encuestas que hemos hecho en el Observatorio de Restitución, queda claro que hay una empatía muy fuerte hacia el campesinado, necesita saber también quiénes son los campesinos, y para los campesinos mismos es fundamental entenderse en sus diferencias, para poder interactuar con otros en el territorio, pero también para poder plantear demandas y poder interactuar con políticas públicas.
De ser campesino para mí es pues tener afinidad en un entorno, en una familia, en una comunidad, es tener una cultura, una entidad. Amar la tierra, cultivarla y ser libre de tener mi propio terruño. Para mí ser campesina es sinónimo de dignidad, de resistencia, de cuidar, de proteger. Pues somos los que producimos, los que trabajamos el campo. Pero no solo eso, sino que también tenemos un compromiso social y de solidaridad entre nosotros mismos. Nosotros como campesinos utilizamos las botas, el machete, la gorra o el sombrero, y la misma las herramientas, nuestro asadón, nuestro machete y demás herramientas que tenemos, nuestro caballo, nuestra vaca, que eso nos identifica a nosotros como campesinos. Además de la identidad, la lucha permanente por un ser y un sentir colectivo con la tierra, con nuestras luchas comunitarias. Ser campesino para nosotros significa algo muy grande, porque somos las personas que procesamos la tierra, producimos los alimentos para sostener en las ciudades, en el campo. Creo que la base alimentaria del ser humano se basa y fundamenta en la alimentación sana. Las tres preguntas que confeccionamos son la primera, la pregunta sobre si la persona encuestada se identifica, se autorreconoce como campesina. De ser negativa la respuesta, si la persona nos contesta que no se identifica como campesina, le preguntamos si en el pasado se identificó como campesina. Y la tercera pregunta es si la comunidad en la que vive es una comunidad campesina. Estas son tres preguntas que juegan entre sí y que permiten distintos grados, dijéramos, de campesinidad, pero al incluirla en 4 operaciones distintas, también se cruzan con todas las preguntas que formulamos en esas distintas operaciones. Así que el universo de información que tenemos y que estamos en posibilidad de construir en los siguientes años, información estadística sobre el campesinado, es gigantesco. Pues es un paso muy grande, es un paso que aunque algunos pueden decir puede ser un paso de bebés, pero es fundamental, porque en los años que tengo nunca tuvimos esa posibilidad. De hecho, en el colegio, en la escuela no existía la posibilidad de autorreconocerse, en la universidad tampoco, en ninguno de los espacios. Cuando fui profe, los niños y los jóvenes campesinos siempre al diligenciar los formularios del IFES, de las distintas encuestas del Estado, pues decían, ¿por qué tengo que colocar otro si soy campesino? Y entonces ahora, por lo menos que en esta encuesta de hogares se haga la pregunta, para nosotros es un hito. Tenemos muchas expectativas, sin embargo sabemos la poca voluntad política que tiene el gobierno, tanto así que el acuerdo que construimos en la Minga, que quedó incluido en el plan de desarrollo, no fue lo que pactamos. O sea, lo que pactamos fue más amplio. Lo que pactamos no solamente fue la formulación de una política, sino la política pública con inversión. En la política pública pues tiene que construirse primero que todo con las bases, ¿sí? Con las bases, que es la base primordial de construir una política pública en todos los aspectos, en lo social, en lo cultural, en lo ambiental, en lo económico, porque eso es muy importante y la base fundamental de todo plan de desarrollo campesino. Entonces, todo este proceso ha sido el resultado de la lucha. Yo creo que es el resultado de la lucha, y lo que tenemos hoy en día, que ya vamos pues con una conceptualización, que ya estamos haciendo un censo, una encuesta para mirar quién se reconoce con identidad campesina, es una ganancia. Un hito, porque un puñado de gente de un territorio como el nuestro, rebelde, de tierra adentro, que haya llegado al campesinado a nivel nacional y que con una tutela haya podido darle el poder
al doctor Uprimi y a De Justicia, pues, que ha sido como los abanderados de nuestras luchas, logramos lo impensable. Yo subrayaría mucho esto no es un problema solo de los campesinos, es un problema del bienestar de todos los colombianos. Y en ese sentido es bastante avanzada, pero entonces la pregunta es, digamos, cómo darle espacio a esas nuevas identidades y cómo articular eso con políticas sociales sanas, sostenibles, que den cuenta de esa deuda histórica gigantesca de la que usted hablaba.